Y el pastor ha dicho que trajera yo el mensaje de hoy. Por lo tanto, mis hermanos, también puedan ponerse en pie, tomaremos la escritura y leeremos en el libro de Números, el capítulo 11, y tan solo tomaremos el versículo 4 y 5. En el libro de Números, el capítulo 11, el versículo 4 y 5, dice así. Amén. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Tan solo hasta aquí, mis hermanos. Vamos a querer servir. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, tú me has puesto, Dios mío, Señor, detrás de este púlpito, Padre. Digno, Padre, de estar en este lugar, Señor, porque polvo y ceniza soy de la tierra, Padre mío. Pero, Señor, en esta tarde, si tú eres, Señor, el que toma el control de tu palabra, Dios mío, la cual no cambia, Dios mío, ni el que pasa en el cielo y la tierra, Señor, siempre permanecerá, Padre. Tenemos la confianza y la certeza que tú hablarás a cada corazón, que tú corregirás, que tú instruirás, Dios mío, Señor, y pondrás, Dios mío, a cada uno en su lugar, Dios mío, Señor, incluido a mí mismo, Padre, para que tú, Señor, puedas habitar en nuestros corazones y en nuestras vidas, para que seamos como vasija conforme a tu diseño y modelo, Padre, alejados, Dios mío, Señor, y apartados de este mundo, Padre. Por lo tanto, me dejo en tus manos para que tú, Dios, seas en ti, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Vamos a tomar asiento. Bien, mis hermanos, pues en casa, estando leyendo sobre el pueblo de Israel, me encontré con este texto que habla sobre el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Y llamó mi atención que dice que este pueblo tuvo un vivo deseo en su corazón. Y mis hermanos, hay deseos en nuestros corazones que a veces pueden cumplirse y otras veces pues no pueden cumplirse. Hoy hemos tenido el deseo en nuestro corazón de orar por el siervo de Dios, el pastor de la iglesia, para que él fuera sanado y fuera restaurado. Es un vivo deseo que tenemos en nuestro corazón y lo hemos puesto en práctica en oración para que conforme nuestra fe y que es la voluntad de Dios, así suceda. Porque los deseos, mis hermanos, a veces muestran de la palabra de Dios, que mis caminos son tus caminos ni sus pensamientos son mis pensamientos. Lo que el Señor sabe cuándo y dónde, en qué momento y circunstancia, danos lo que necesitamos. Por eso es que este pueblo, mis hermanos, tuvo un deseo, pero este deseo iba en contra de la voluntad de Dios. Porque este pueblo dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, como bien sabemos, de la historia de Israel, este pueblo salió con Israel, con el pueblo escogido de Dios también, gente extranjera. No sabemos, mis hermanos, si eran egipcios de allá o quizás gente extranjera que habitaba también en Egipto. Pero la cuestión es que entre el pueblo de Israel había gente que no era de Israel. Y dice que esta gente extranjera tuvieron un mismo deseo. Y los hijos de Israel también con ellos. Porque ellos se acordaban allá en Egipto del montón de pescado que tenían, que podían coger sin parar hasta saciarse. Se acordaban de aquellos puerros, de aquellos ajos, mis hermanos. Y a nuestros ojos quizás no eran unas grandes comidas, pero ellos estaban en un desierto. No tenían nada para comer, tan solo, lo cual yo creo que es algo maravilloso. Pero para ellos el maná no era suficiente. Ellos tenían el maná, mis hermanos, que caía del cielo y iban a recogerlo. Y realmente, mis hermanos, Egipto es un lugar parecido al día de hoy. Egipto era un lugar próspero, un lugar que si uno era inteligente podía enriquecerse, podía tener muchas propiedades, tener una estatura y ser alguien importante. Pero el pueblo de Israel allá era todo lo contrario, era un pueblo desechado, un pueblo esclavizado por temor a una rebelión, según dice la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel era un pueblo fuerte, era un pueblo grande de gran manera, y por este temor fueron esclavizados. Pero este pueblo, mis hermanos, eran
tan apartados y aborrecidos que ni siquiera vivían en Egipto, vivían en un lugar lejos de Egipto, en Gosén, esa ciudad apartada para el pueblo de Israel. Y como bien sabemos, este pueblo fue liberado por mano de Moisés. Este pueblo, mis hermanos, salió con mano poderosa. Dios, haciendo sus señales y prodigios, sacó a este pueblo porque iba a recibir su promesa. La promesa que Dios dio a Abraham. Y Dios, mis hermanos, actúa cuando el pueblo clama. Porque eso dice la palabra de Dios, que ellos empezaron a clamar en su corazón, empezaron a llorar, empezaron a pedir por misericordia, que salgamos ya de esta situación. Queremos ir al lugar que nos pertenece. Y este pueblo dice que al clamar, Dios oyó la voz de su pueblo. Y si usted se encuentra en una situación difícil, complicada, quizás que usted tiene que ser probado aún, tiene que ser aún un poco machacado, quizás, si usted entiende mejor la expresión así, para que pueda dar el perfume adecuado. Cuando el pueblo, mis hermanos, cuando una flor es machacada, es cuando nace ese perfume. Por tanto, así mismo el cristiano verdadero, cuando es machacado, dará su verdadero perfume. En cambio, aquel que no lo es, simplemente se irá, no queda hacer nada más de Dios y se irá de nuevo a sus quehaceres. Pero este pueblo, mis hermanos, salió con la poderosa allá hacia Egipto. Dice Pablo, hacia su tierra prometida. Dice Pablo que todos aquellos pasaron por el mar rojo. Hermanos, que todos comieron del maná, que todos bebieron de la roca que les servía, la cual era Cristo. Todos vieron esas señales, mis hermanos, tan grandiosas. Vieron la tierra abrirse en dos cuando Dios se enfadaba. Pero mis hermanos, este pueblo, aun con todo eso, dice la palabra de Dios, dice la escritura, y tuvieron un vivo deseo en su corazón de las cosas que dejaron atrás. Dice la palabra de Dios que aquel que tomando el arado mira hacia atrás, no es digno de mí. Eso no le agrada al Señor. Porque aquel que toma el arado, mis hermanos, es que está trabajando para el Señor. Y aquel, mis hermanos, que trabaja para el Señor, tiene que tener su mirada en el autor y consumador de la fe, que es ese llamado Jesucristo. Por lo tanto, en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que en nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Y este pueblo salió de allá, pero el corazón aún servía en Egipto. Con la mujer de Lot, esa mujer había estado con Lot, conocía a Dios, porque Lot era sobrino de Abraham y era temeroso de Dios, era un hombre justo. Y su mujer habitaba con él, conocía quién era Dios y las promesas de Dios. Pero la mujer de Lot, cuando fue a salir de Sodoma y Gomorra, ella dejó allá sus pasiones, dejó sus deseos, su corazón se estaba quedando allá. Y por ello ya quedó como estatua de sal. Pero Lot, mis hermanos, siguió adelante hacia el lugar que Dios tenía de salvación, que era lejos de aquella ciudad. Y mis hermanos, dice la palabra de Dios, dice Pablo, que ellos fueron bautizados con Moisés en el Mar Rojo, lo cual es una sombra de lo que nosotros hacemos también cuando nos convertimos a Dios. Nosotros estamos en Egipto, muertos en el pecado. No teníamos, mis hermanos, conciencia de lo que era bueno o de lo que era malo, porque estábamos ausentes de las promesas de Dios. Pero cuando vino Cristo a nuestras vidas, hubo un paso que nosotros teníamos que seguir, que era el bautismo en agua. Pero este bautismo, mis hermanos, dice Pedro, que aquel que se bautice, se arrepienta y crea, que se bautice en el nombre de Jesucristo y recibirá el perdón de pecados. Y de que recibirá la promesa, la cual es para vuestros hijos y para aquellos que estén lejos. Y ese mismo apóstol que dijo esas palabras, que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, también dijo estas palabras, las cuales he apuntado aquí. El bautismo, el cual estamos hablando, el bautismo en agua, que corresponde a esto, nos salva. Y dice ahora una cosa muy importante, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, o la resurrección de Jesucristo. Y ahora usted lee esto, y quizás no lo entienda. Lo que quiere decir aquí Pedro, que fue el que dijo allá, bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados.
Ahora, ¿qué nos quiere decir? Que usted cuando se convierte a Dios, usted se bautiza y allí empieza una nueva manera de caminar, una nueva manera de ser. Ahí usted entra en el camino del Señor. Usted empieza a batallar, pero esto no lo salva, sino que es una buena conciencia de que sus pecados han sido perdonados. Y ahora vamos hacia adelante, vamos hacia la meta, hasta llegar al supremo llamamiento de Dios. Esto quiere decir, mis hermanos, que el bautismo en agua no quita las inmundicias de la carne. Sus pecados pasados son perdonados por usted. Aún seguirá teniendo ganas quizás de fumar, seguirá teniendo ganas de mentir. Su viejo hombre aún seguirá en usted, porque es el nacimiento del agua, un nacimiento físico, pero necesita esa persona un nacimiento en espíritu y en fuego. Y eso dijo el Señor a Nicodemo. Le dijo, respondido Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, que es el primer paso, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el bautismo en agua es un paso, pero si con ese paso usted y yo no podemos ser salvos. Y este pueblo, mis hermanos, fue bautizado en el Mar Rojo, el cual es el símbolo que usted y yo tenemos hoy, que es ser bautizado en agua, morir y resucitar con Cristo. Pero ahora toca la parte más dura, que es tomar nuestra cruz cada día y seguir en pos de Él. Y esto fue lo que intentó el pueblo de Israel, coger cruz e ir hacia la promesa, hacia ese lugar, hacia la tierra prometida. Y ellos fueron hacia allá con esa promesa, muy alegres al cruzar el Mar Rojo. Estaban muy contentos, muy alegres. Hemos vencido, hemos salido del pecado, hemos salido de la esclavitud. Y así usted y yo, cuando recibimos al Señor, tuvimos que estar contentos y alegres, al saber que hemos pasado de muerte a vida, de saber que nuestra vieja personalidad está a punto de cambiar. Usted recibirá ese gozo, pero ese gozo, mis hermanos, quizás es más difícil aguantarlo durante mucho tiempo, porque usted, un tonto, tiene que entender que nos tenemos que apartar de las cosas que nos gustan, de, como hemos dicho, quizás de la mentira. Eso es un proceso que va pasando poco a poco, y en nuestro corazón tiene que haber un mismo deseo, el deseo de ir hacia adelante, el deseo de ir hacia donde está Cristo, porque ese es el camino que Él nos ha trazado. Pero este pueblo de Israel no tuvo ese mismo deseo. El deseo de ellos estaba en Egipto, a pesar de que fueron bautizados con Moisés, a pesar de que dejaron ahí sus máquinas para trabajar, el pico, la pala, el ladrillo, aun ellos que querían seguir haciendo eso por la comida de ese mundo. Y es necesario, mis hermanos, que nos demos cuenta que en medio de este mundo, no todos los que dicen ser cristianos van a ser cristianos, porque dice la palabra de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes, como se habla de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Del pueblo de Israel, todos los que salieron de Israel, los algunos extranjeros, eran hijos de Abraham. Sí, seguro que lo eran hijos 100% de Abraham. Pero dice aquí Pablo que esa promesa sería hecha a su simiente, no a muchas simientes, sino una, la cual es Cristo. Y no es hijo de Abraham lo que es en la carne, sino es hijo de Abraham el que tiene fe en Dios, el que cree en Jesucristo, el que tiene la fe de Jesucristo. Este es hijo de Abraham. Y en medio de todas esas personas, en medio de esas millones y millones de personas que querían volver a Egipto, había dos hombres valientes que ellos querían ir a la tierra que prometió Abraham, a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Ellos, Josué y Caleb, hombres valerosos, hombres que eran perseverantes en la fe. Esos eran de la fe de Abraham. ¿Y qué Abraham hizo, mis hermanos? Confiar en las promesas de Dios, guardar las promesas, sus mandamientos, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Porque Abraham fue probado, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que él no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en Dios, sabiendo que Él cumple sus promesas. Y así es todo hijo e hija de Dios. Aun las pruebas, las dificultades, los problemas, esa persona no se va a apartar, porque es una simiente de Dios. Y si esa simiente, mis hermanos, es de Dios, puede que pase
base, dará el fruto que lleva la simiente. Por eso aquí dice la palabra de Dios, porque la tierra que bebe la lluvia, que cae sobre ella y produce hierba provechosa, para lo cual es labrada, es bendición de Dios. La hierba del campo que usted ve por todo el campo, toda ella recibe la bendición de Dios, recibe la lluvia del campo y la beben y se regocijan, porque eso les está aliviando de su suelo abrasador, y todas se gozan, tanto la buena hierba como la mala. Pero nos dice Pablo aquí que la hierba provechosa es la que da fruto, la que es una buena semilla, esa recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser quemada. Por lo tanto, mis hermanos, esta tarde podemos ver aquí que estamos viviendo en un mundo donde dice que si es posible cada día hace los cuerpos escogidos. Porque estamos viviendo en un mundo donde la espiga y, es decir, las malas hierbas y la buena semilla están creciendo juntos. Pero una es esforzada, una es valiente, una cree en las promesas de Dios, mientras que otra hace como Israel, su vivo deseo está aún en las cosas del mundo. Podrán mis hermanos tener una apariencia de piedad, tendrán mis hermanos tener quizás una buena forma de predicar, pero que si ustedes se fijan, el cuervo y la paloma vivían juntos allá en el arca. Y soltaron al cuervo primero, pero cuando tuvo oportunidad, cuando vio carroña flotando por toda aquella por el planeta, porque estaba todo inundado, se quedó allá. En cambio la paloma, mis hermanos, vio que aquello no era para ella, no era un alimento aceptable. Ella volvió hasta que aquella tierra se secó del todo. Cuando ella pudo reposar en un lugar seco, entonces allá se quedó. Pero si nos observamos en lo natural, el cuervo es mucho más inteligente que la paloma. Hay cuervos, mis hermanos, que dicen que tienen una inteligencia de niños, quizás desde 34 años, saben hablar. Y hoy en día, eso lo comparamos a hoy, y hay cristianos que son en contra de la palabra de Dios, que te pueden dar una predicación de 2 horas, que te pueden hablar profecías, pueden orar por ti y tener un don de sanidad. Pero mis hermanos, eso es un cuervo, que cuando tenga oportunidad saldrá tras esa carroña. Pero la paloma es humilde, es sencilla. La paloma quizás no tenga grandes dones de sanidad, ni tenga profecías, ni tenga nada especial, pero es fiel a la palabra de Dios. Tanto dice Pablo, si diera mi cuerpo para ser quemado y diera todo lo que tengo y no tengo amor, de nada sirve, sino que es como címbalo que le tiña y metal que resuena. Porque el amor es Dios. Y si Dios está en nosotros, mis hermanos, seremos humildes, sencillos como la paloma. Y si nosotros somos así, Dios entonces morará con nosotros. Porque nosotros vamos hacia la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La promesa es el Espíritu Santo. Eso es lo que representa a Canaán. Esa tierra prometida. Esa tierra que Dios nos ha dado. Es el reposo. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Esa era la tierra física que tenían Israel, la tierra de Canaán. Pero nosotros tenemos hoy en día, ahora, un reposo espiritual, el cual es Cristo. Y aquellos, mis hermanos, que se ven de Israel, murieron en el desierto, porque desagradaron a Dios, porque ellos habían tenido un bautismo en agua, pero su vieja naturaleza aún seguía con ellos. Pero aquella generación que nació en el desierto, aquella nueva generación que estaba apartada de las cosas de Egipto, esa generación logró cruzar el Mar Rojo, el río Jordán, y allá fueron circuncidados. Y ese es el nacimiento que viene del Espíritu. Es el nuevo nacimiento, el cual viene Dios y te sella hasta el día de tu redención, el cual nada y nadie te puede apartar de él, nada ni ningún enemigo, ninguna prueba, porque el amor de Dios te ha sellado para siempre. Por tanto, mis hermanos, hoy le pregunto: ¿dónde es que estamos? ¿Estamos aún en Egipto? ¿Estamos aún en el desierto? ¿O estamos ya en la tierra prometida? ¿Estamos ya en el Espíritu Santo? Hoy, mis hermanos, tenemos que ver dónde estamos viviendo, mis hermanos. Es una cosa que tenemos que ver hoy. Si estamos en Egipto, ya usted está en las cosas del mundo, entonces hay alguien que dio su sangre, su vida en la cruz de Calvario para apartarnos de él.
Si hemos salido del mundo, pero estamos aún en ese proceso de quitarnos todo aquello que no le agrada al Señor, el Señor, mis hermanos, nos dice que andemos como extranjeros y peregrinos, lejos de este mundo. Y tenemos salud suficiente para encontrar refortalecimiento. Tenemos su ayuda, la cual dice que si yo te tengo en mi mano, nadie te podrá hacer daño. Por tanto, mis hermanos, vamos a hacer un análisis espiritual. ¿De dónde es que estamos? ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? Es estar en las cosas de Dios, es ir hacia esa tierra, la cual Dios que nos daría, lo cual es el Espíritu Santo, es la vida eterna para siempre. Si usted hoy tiene el Espíritu Santo, eso usted lo tiene que saber en su corazón. Si usted tiene Espíritu Santo, usted ya tiene vida eterna. No tiene que decir, yo cuando vaya al cielo viviré para siempre. No, su Espíritu ya tiene vida eterna. Usted ya no está muerto, murió cuando usted acabó con el pecado. Y aquel que acaba con el pecado está vivo para Dios y muerto para el mundo. Por lo tanto, mis hermanos, esta tarde, con eso les quiero dejar. Vamos en nuestros corazones a hacer ese análisis espiritual. Vamos a ser como Josué, como Caleb, que a pesar de todo, ellos siguieron hacia adelante hasta entrar en la tierra prometida. Quiero dar gracias por